Buenos días, le vamos a presentar el método de historia de vida. Los integrantes de esta exposición somos Evelyn de Valero, Diana Montilla, Miriam Hidalgo. La historia de vida es una técnica de investigación donde existen autobiografías definidas como vidas narradas para quienes las han vivido o bien informes producidos por los sujetos sobre sus propias vidas. Bueno, la metodología se designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos respuestas. La historia de vida son una forma particular de Asimismo, la historia de vida, a diferencia de la entrevista estructurada en donde se formulan preguntas idénticas, en la historia de vida se utilizan técnicas de entrevista en profundidad. Son entrevistas flexibles y dinámicas, abiertas e implican encuentros reiterados cara a cara. Dichos encuentros están dirigidos a la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, expresándolas con sus propias palabras. Asimismo, la historia de vida presenta la visión de que su vida tienen las personas con sus propias palabras. El investigador debe solicitar el relato de las experiencias y los modos de ver de la persona para finalmente construir la historia de vida como producto final. Por consiguiente, la vamos a exponer sobre los tipos de historias de vida. El relato único se obtiene de una sola persona. A este tipo de relato no solo se le puede llegar partiendo de autobiografía, sino a partir de relatos de vida a través de una entrevista en profundidad. Tenemos también el relato cruzado. Se realizan las historias de vida cruzadas de varias personas de un mismo entorno. Ejemplo, vecinos, familias, con el fin de explicarnos la misma historia con voces diferentes o desde puntos de vista diferentes. Y tenemos el relato paralelo. Se entrevista a varias personas en diversas ocasiones. Según el autor Jorge Aceves Lozano, él expone que la historia oral, gracias a su contacto e interacción con muchas ciencias sociales, ha sido de gran ayuda para las mismas, con incorporación de las historias de vida. Esto va básicamente relacionado con la parte de la investigación. Las historias de vida son consideradas como un recurso renovado mediante la cual se han desarrollado enfoques cualitativos que han sensibilizado y facilitado la intercomunicación entre los diversos agentes de la investigación sociohistórico. Asimismo, la historia de vida propician el desarrollo de la práctica historiográfica metida a la recabación y al análisis de los testimonios orales y relatos personales. Asimismo, expone que las historias de vida forman parte de las fuentes orales o fuentes vivas de la memoria y que a diferencia de las fuentes documentales o secundarias, ellas son producto de las entrevistas. Dice también que dentro de la historia oral se pueden escoger dos caminos, el de producir historias de vida o realizar una historia oral de carácter temático. Asimismo, determinar lo siguiente: qué nos interesa investigar, o sea, el tema problema, por qué nos importa hacerlo, o sea, cuál es su objetivo, cuál es el fin que nos lleva a ello, cómo es posible hacerlo, cuáles son sus conceptos, cuáles son los métodos a abordar, dónde, cuándo, tiempo, recursos, o sea, el diseño para yo elaborar esa historia de vida. Y por último, ¿para qué y para quién está planteado el trabajo, difusión, comunicación? Tipos de proyectos de historia oral. Tenemos acá un cuadro donde nos expone los rasgos, la historia de vida, la historia oral temática. Allí expone seguidamente el rango, los medios, la muestra, el enfoque, la técnica que se debe utilizar, la evidencia, el producto y la etiqueta. Tenemos dos tipos de historia de vida. La principal es la historia de vida completa, que abarca toda la existencia memorable y comunicable del narrador. La versión se debe complementar con otros documentos personales o fuentes orales y testimonios de terceras personas. El investigador debe realizar crítica, reflexión del texto oral para comprender el sentido propio y particular de la experiencia del narrador. Tiene grandes probabilidades de logro de contribuciones cualitativas. Y también tenemos la historia de vida focal o temática. Esta se construye igual que la anterior, pero debe abordar un solo tema. Permite hacer historias de vida cruzadas y tiene por objeto realizar comparaciones y elaborar una versión más compleja tema. La historia de vida. También tenemos la historia de vidas armadas o editadas. Estas son elaboradas por el investigador. El investigador interviene en la narración de la historia. Puede realizarse como introducción al final o bien de manera intermitente. Sus herramientas principales es la interacción empática, la observación etnográfica y la entrevista en profundidad.
La historia de vida resalta las experiencias vitales dentro de la sociedad, descubren la relevancia de las vivencias personales con los marcos institucionales y el impacto de las decisiones con los procesos de cambio y estructuración social. Pueden funcionar como un aspecto negativo frente a las teorías, permiten generar nuevas hipótesis, aportan evidencias que por encuestas o experimentos conductuales no sería posible obtener. ¿Cuáles serían los temas viables para elaborar una historia de vida? Bueno, aquí les dejamos los procesos psicosociales, socialización de adultos, estructuras organizativas novedosas, surgimiento y aparición de ciertos tipos de relaciones sociales. ¿Cuál es la función o las funciones de la historia de vida? Según Becker, la historia de vida pueden cumplir con las siguientes funciones: evaluar teorías, no definitivamente sino como un caso negativo, sugerir variables y cuestiones nuevas que hagan avanzar el conocimiento, comprender el lado subjetivo de los procesos institucionales, servir de comunicación entre distintos sectores sociales. Es de utilidad para casos de la época contemporánea, diferencia entre la historia de vida y el relato de vida. Bueno, la historia de vida investiga sobre un individuo determinado, incluyendo su relato. Se basa en un amplio recorrido de la vida del entrevistado, se toma al narrador como un hecho de partícipe u observador, y el relato de vida es una reflexión de lo social a partir de lo individual. Se basa en la experiencia del individuo, se toma partícipe como miembro de una sociedad. Puntos fuertes y débiles del método biográfico, que también forma parte de las historias de vida. La información recabada permite un conocimiento a fondo de la interacción social y los puntos de vista de los individuos. Su uso repetitivo brinda mayor robustez y calidad de los datos. Permite la fusión de varias metodologías en una misma estrategia. Los puntos débiles. El peligro de seducción de un buen relato afecta la validez. La fetichización del método. Los relatos son susceptibles de producir engaño. Puede haber discrepancia entre lo que se dice y se hace. Dificultad de encontrar a una persona cooperante. Existen diversos autores en materia de las historias de vida, como Balán, Denzin, Morín, Pujadas. Aquí se expone claramente cómo se debe elaborar una historia de vida, su etapa inicial. Seguidamente, esta etapa que habla sobre los aspectos que han de pactar con el informante. ¿Cuáles son sus fases? Seguidamente siguen con los aspectos importantes, formas de biográfico, las reglas para realizar la entrevista, que será el soporte para la vida, cómo debemos grabar esa entrevista, cuáles son el soporte informático y, por supuesto, el análisis e interpretación final, que es la elaboración de una ficha técnica con los datos biográficos del informante. Aquí se busca pues ya puntualmente realizar una descripción objetiva y sistemática. Eventualmente se pueden cuantificar aspectos que se consideren. Gracias por